Tres preguntas, ya les dije los artículos, entre ellos el 358. Primera pregunta. ¿Hay una violación a los derechos humanos? Perdón. ¿Hay una violación a los derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Hay una violación a los derechos humanos? Artículo 42, fracción novena del CPP. A ver. ¿Hay un segundo micrófono? Por favor, Ibe. ¿Quién no va a leer? Muy bien. 42, fracción novena, dice la compañera. Vamos a ver. Sí. Derechos del imputado o acusado. El imputado o acusado tendrá derecho a, fracción novena, no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o alteren contra su dignidad. Ajá, muy bien, muchas gracias. Pero ¿cómo lo armonizamos con el 358 que me dice que el juez sí puede? ¿Cómo lo organizamos con el 358 que dice que el juez sí puede? Porque algo que puede autorizar el juez es la toma de muestras. Ahora vamos a analizar los contextos. Miren dónde está marcado el puntero. Miren dónde está marcado el puntero. ¿Cómo llega el imputado a esta situación? Perdón, hay que reconocer algo. Él llega a esta situación porque no quiso dar su saliva. No quiso dar su fluido. Si al inicio mostró rebeldía, es lógico que también aquí muestre rebeldía, ¿cierto? El lógico que viene muestra rebeldía. Perdón, hay que ser sinceros, como juez, como fiscal, como defensor. Esta es una rebeldía. El juez está diciendo, toma la muestra, y el hombre parece un resorte, ¿no? Toma la muestra, y resorte. Es una rebeldía. Las cosas como son. En México, ¿está permitido el uso de la fuerza en tales situaciones? ¿Sí o no? ¡Cuidado! Los cuerpos de seguridad pública, cualquier cuerpo, los grandotes de acá, tienen protocolos de actuación. O cuando van a detener a un delincuente le dicen, amigo, detente, amigo. Oye, gracias por hacerme caso. Te toman las esposas. No, hay un protocolo. En el año 2010, que es la única tesis que hasta el momento, y ustedes lo saben bien, la única tesis de la Suprema Corte, 2010, que diferencia la flagrancia con el cateo, en ese documento de la Suprema Corte de 2010 se señaló que lo único que el juez cuenta para saber si los cuerpos de custodia o de policía están haciendo bien sus deberes son con sus protocolos de actuación. Es lo único que cuenta. Porque tú sabes cómo es la respuesta de los policías. Yo actúo porque así lo dijo mi sargento, mi superior. No, hay un protocolo. Y también en los tratados internacionales suscritos por México se habla del uso de la fuerza. Pero un uso de la fuerza, ¿cómo? Racional. Un uso de la fuerza racional. Pero no te estoy diciendo nada nuevo. ¿Cuándo un policía utiliza su arma de fuego? Cuando su vida está en peligro. ¿Eso aquí lo dijo un sargento? ¿O los manuales de procedimiento, los protocolos de procedimiento? Los protocolos. Ahora bien, ¿cuál es el
el protocolo en Chihuahua? Porque este es video de Chihuahua, yo no lo sé. Uno le puede garantía, en vez de estar mirando como observador privilegiado, hacernos recordar esos protocolos. Ahora te lo traslado a Veracruz. ¿Veracruz tendrá protocolos? Si los tiene, los ignoro. ¿Lo has leído? Porque repito, hay que ser sinceros, este es un acto de rebeldía. El juez está pidiendo la toma de muestra y él no quiere. Y en México está permitido la fuerza, una fuerza razonable. ¿Según qué? Protocolos, manuales de procedimiento, que los debo de conocer como juez, como fiscal, como defensor. Los debo de conocer. Segunda situación. Miren ahora donde está marcado el puntero. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? De alguien público. ¿Público? ¿Qué está haciendo el público? ¿Pero no se puede hacer? O sea, está bien, es una audiencia pública, pero el público está haciendo así. Oye, mi hermano, muévete porque me tapas la cámara, pues. ¿Puede ser eso? Mira cómo está la gente. Tomando fotografías. En una imagen previa hay otro personaje que también está tomando fotografías. Lo estoy retrocediendo. Pero sujetar al individuo aquí. ¿Quién es el otro personaje que está tomando fotografías? El propio abogado. El defensor. Entonces, el público y el defensor tomando fotografías. Perdón, en un sistema como el de Veracruz, que hay audio y que hay video, necesito que las partes, y menos aún el público, tome imágenes. ¿Tome imágenes? Pero el juez, bien, gracias. No sabemos cuál es el protocolo de Chihuahua. Punto 1. Punto 2, la gente tomando fotos. Punto 3, el defensor tomando fotos. Punto 4, como bien dijo la compañera, hay un tema de dignidad, hay un tema de pudor. Pero ¿cómo salvo la dignidad? Bueno, señor diputado, si usted no quiere dar saliva, ya no lo dé y perdemos y se pierde la investigación. O audiencia sin público. No hay toma de imágenes, sino la imagen oficial. Nos someteremos a estos protocolos publicados en el diario oficial. Tra. Pero nada más 3 personas. Ahora sí por orden. Yo le comentaba que también en relación al 315. Procedimientos penales. Gracias. Artículo 315. Nulidad de prueba ilícita. Cualquier dato o prueba obtenido con violación de derechos humanos será nulo. Ajá, así es. Así es. Y en este caso lo relacionaría con el 42, fracción novena del Código de Procedimientos Penales. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Alguien de aquí? ¿Antes de ir atrás? ¿Usted? ¿Se lo puede pasar? ¿Y no sería mejor pedir a alguna institución de salud que se le tomen las muestras en un consultorio con personal debidamente acreditado y asentarlo en un acta o en un... También, si el juez cree que una sala de audiencia no me presenta toda la higiene o el instrumentaje con la saliva, no habría problemas. No habría problemas. ¿Qué más? Gracias. En principio, los protocolos que existen aquí en el estado de Veracruz son
exclusivamente dirigidos a los policías cuando tienen que utilizar la fuerza para intervenir a las personas, para detener, no en este caso para prestar una colaboración para cumplir la encomienda de un juez de que se le tome la muestra a la persona. ¿Vos cuenta Veracruz con un protocolo para esos casos? Y es un protocolo muy escueto, está dentro de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Son un par de artículos a los que hace referencia de que cuando se vaya a detener a una persona, la policía deberá hacer el uso racional de la fuerza y deberá hacer el uso mínimo de la misma. Y desde luego, en todo caso, agotar la fuerza física antes de la fuerza letal. Claro. Se está trabajando, por ahí tengo conocimiento, un protocolo que amplíe justamente esa posibilidad de los cuerpos policíacos, tanto de la policía preventiva como de la policía investigadora, cuando se tenga que realizar una detención y sobre todo busca, en aras de protección de derechos humanos, busca hacer más específica la facultad de policía para implementar esta fuerza y dejar un poco menos a la interpretación. Excelente. Por otro, observando la diligencia, pues el juez, esto sería también un argumento del defensor, el juez ordena a los oficiales de seguridad sujeten las manos del sujeto. Dice, no que lo tienen para atrás, no que lo tienen para atrás y le sujeten la boca, nada. Ellos están excediendo en la facultad que les estará concediendo el juez. Uno. Y dos, pues si estamos hablando de que la muestra que se iba a tomar era para obtener algún perfil de carácter genético, pues lo mismo daría, como usted lo ha dicho, saliva o cualquier otro tipo de fluido corporal. Cabello. Está pelado. Tienes razón. Exacto, dice o bien, ya el compañero nos esclareció un poco esta idea que capaz ya lo sabemos todos, ¿no? Un cambio de sistema no solamente es un código, ¿no? Es todo un paquete normativo, ¿no? Entre los protocolos, ya el compañero nos advirtió que Veracruz tiene un protocolo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pero muy escueto, ¿no? Solamente para detenciones. Y obviamente lo no regulado en ese protocolo queda la interpretación del operador, ¿no? Pero claro, la situación un poco más se agrava cuando a lo largo del video tú lo vas a ver al juez mirando. Solamente voy a poner 5 o 6 segundos nada más y quiero que siempre mires al juez, ¿no? Yo puedo entender que ante la falta de protocolo de interpretación, pero una pasividad, una tranquilidad. la misma posición, pero no sé si respira. Pero está exactamente igual, ¿no? Y se inmuta. Entonces, me robo la frase del compañero que es muy importante, ¿no? O sea, de la falta de protocolo, la interpretación del operador. Pero aquí no vimos ni protocolo ni interpretación, aquí vimos silencio. Claro, estamos ante un imputado rebelde. Y la respuesta que da Veracruz ante un imputado rebelde es esta audiencia. Pero lo que no aspira Veracruz es un juez espectador nada más, sino un juez director. Y ese es otro mito que yo quiero, por favor, que me ayuden a romper. Uno de los mitos que más ha crecido en la reforma mexicana es que en este nuevo procedimiento el juez es un espectador y todo lo hacen las partes. Inclusive este libro de 20 maniduches, los chilenos de la Diego Portales, dice
que el juez está sentado en un sillón mirando el espectáculo. En un sillón. Pues parece que el compañero siguió el pie de la letra, ¿no? No es un sillón, pero es un espectador cómodo, ¿no? Ahora, preguntemos maliciosamente. ¿Por qué creen que el defensor está tomando imágenes? ¿En qué estaría pensando el defensor en su cabeza? En una paga seguramente, ¿no? ¿Tiene el defensor la necesidad de ahorita revelar sus cartas? No, capaz el defensor espera el momento oportuno y ¡zas! Con un amparo. Pero bueno, ¿qué necesidad tendría si puede pedir los videos? También puede pedir los videos, por eso que el señor juez no se percata de que tiene un defensor que está planificando algo con todo su derecho y que va a utilizar para sus planes tanto el video oficial como sus propias imágenes, ¿no? Ahora, si el juez no le hubiese permitido tomar imágenes, peor aún, ¿no? Este es el video oficial, más claro ni el agua, ¿no? Entonces, por uno y por otro lado, el defensor gana, ¿no? Gana. Ahora bien, hay que sacar conclusiones de mi primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿hay violación de derechos humanos? En México está permitido la fuerza, pero una fuerza racional. ¿Correcto? ¿Cuál es mi primera fuente para que pueda yo saber si la fuerza es o no racional? Los protocolos de actuación. Si no tengo protocolos o son demasiado expuestos a la interpretación del juez, a través del llamado principio de proporcionalidad. Segunda situación, con público tomando fotos. Con público tomando fotos. Tercera situación. Y luego que tengo aquí una señorita en apelito con un tapaboca y se supone una paleta y punto. Me encontraba a dos personas, luego de escuchar paso a la segunda pregunta. Más que nada, preguntarle, la audiencia sabemos que es pública, ¿el video también es público? O sea, ¿cualquier persona puede solicitar el video? No. O sea, las partes Los públicos pueden presenciar, pero el video es del caso. Y recién el video se puede publicitar cuando el caso esté terminado. Por lo que si tú ves la fecha de realización del video, fue el 1 de noviembre del 2007. No podría pasar un video de 2013 porque estaría vulnerando el principio de reserva, ¿no? De reserva del proceso. Bueno, tenemos una pregunta. Por ejemplo, el Ministerio Público, si está viendo esta situación y sabe que está viendo él también a la defensa, está viendo que está tomando fotos y todo, puede solicitarle al juez el Ministerio Público sin que realmente, si es una prueba en beneficio del Ministerio Público que la está solicitando el Ministerio Público, entonces puede promover un incidente o algo para que el juez recapacite. Claro. Capaz haciendo una analogía, cuidado que es una analogía. El 539 de Veracruz me dice, en su segundo párrafo, 539, que el imputado puede impugnar aún si participó en el vicio. Entonces, el fiscal tiene que entender de que a pesar que el imputado participó en el vicio, tiene derecho a impugnar. Entonces, con mayor razón, el fiscal tiene que decir, antes que impugne y me la tumbe todo, yo, para salvar el caso. Pero ¿cuál es el pensamiento tradicional del fiscal? Y me estoy poniendo yo como ejemplo, ¿no? Pues ¿para qué me rasco donde no me pica? Si el otro no dice nada, pues yo ¿por qué lo diré, no? Cuidado.
El otro no dice nada, me refiero a la defensa, en ese momento, ¿quién sabe? Después. Y el bendito viene sentado, y ahí está su jefe, ¿no? Todavía es su jefe. Está chismeando. No, todavía más grave. Fiscal, le digo a los fiscales o a los compañeros de la Procuraduría, cuidado. El imputado tiene el derecho a impugnar aquellos actos aún se ha contribuido a provocar su vicio. Con mayor razón, tenemos que entender que este defensor se vaya al amparo. Pero antes que te vaya al amparo, tú corta la estrategia. Pero ahora me dirijo al Poder Judicial. Poder Judicial tiene responsabilidad oficiosa de protegerlos. O sea, también el juez puede pensar, pues ¿para qué lo paralizo? Si el defensor no me alega nada y si el fiscal tampoco me alega, cuidado. El silencio siempre es estratégico. Él no está diciendo nada por ahora. Por ahora. Y lo que hemos trabajado en diversas trincheras, el delito de violación sexual, los delitos sexuales, si se nos caen los cotejos, los peritajes genéticos, no hay nada. No hay nada. Si se me cae el capítulo de investigación médica, no tengo nada. Muy bien, entonces, primera pregunta, creo que hay consenso. Hay ciertas violaciones a derechos humanos. ¿Como cuáles? La dignidad, artículo 46, fracción novena. Obviamente el pudor. Obviamente la integridad física de la persona de imputado. Se tuvo que respetar un protocolo y ante la falta de protocolo, la interpretación del juez. Artículo 13 del Código de Veracruz. Una interpretación del juez, artículo 13 de Veracruz, conforme los tratados internacionales de derechos humanos. No están mirando como espectador privilegiado. Y si tiene la necesidad de retirar al público para que sea una audiencia privada, no habría problema. Si tiene la necesidad, como dijo la compañera, de tener un escenario más sanitario, no habría problema. Segunda pregunta, dije que eran 3 preguntas y espero también seguir escuchando sus comentarios. Nos quedó claro que hay una violación a derechos humanos. Segunda pregunta. ¿Con qué instrumentos hacemos valer tal violación? ¿Con qué instrumentos la hacemos valer? ¿Cómo la aterrizamos? Porque si no lo logramos aterrizar, amigos míos, todo esto queda simplemente en poesía. ¿Cómo lo aterrizamos? A ver, respuesta. Lo hemos trabajado lunes, lo hemos trabajado martes, lo hemos trabajado miércoles, hemos visto artículos tras artículos. A ver por aquí para escuchar a más personas. Juan, luego le das al compañero. Compañero, se da una violación a los derechos fundamentales que comprendidos en el artículo 1 constitucional y en el 20, apartado A, fracción novena de prueba ilícita, y el apartado B. Esa es la violación fundamental que se da a sus derechos fundamentales. Entonces podremos hacerlo con un incidente de prueba ilícita. Será un incidente de prueba ilícita efectivamente comprendido dentro del Código Procesal Penal. Muy bien. Ahí tenemos una primera herramienta que le dijo Juan. El incidente de prueba ilícita, cuya finalidad es su nulidad, dice 315 que leyó la compañera. 315 que los datos o las pruebas ilícitas son nulas. Podemos entonces llegar al primer título: el incidente de nulidad por prueba ilícita.
Artículo 315. Ahí tenemos una primera forma de aterrizarlo. El incidente de nulidad por prueba ilícita. ¿Correcto? Ese incidente, sigo con esa primera opción de Juan, el incidente de nulidad de prueba ilícita. ¿Dónde lo planteo? ¿En la misma audiencia? ¿En otra audiencia? ¿O tengo ambas opciones? Debe ser en la misma audiencia. Estuvo presente ahí. En la misma audiencia, muy bien. El 173, ¿qué nos dice el 173? Que si el vicio ocurre en la audiencia, se debe de plantear antes que concluya la audiencia. Ahí tenemos una opción, en la misma audiencia. ¿Correcto? Sin embargo, y eso fue la apuesta de José Daniel, creo que les comunicó José Daniel su apuesta con el grupo que él dirigió en el otro salón, de que como hay un tema de violaciones a derechos humanos, ante la negativa de este juez en escucharnos, podemos generar una segunda audiencia, ¿no? Ante esa negativa, es la propuesta de Daniel. La propuesta de Daniel es que las violaciones a los derechos humanos no tienen un término, porque son violaciones a derechos humanos. No tienen un término y podría ser planteada en una segunda audiencia. ¿Correcto? A pesar que el 173, que bien dijo el compañero, bien lo dijo, nos exige plantear el incidente aquí mismo. Para Daniel, las violaciones a derechos humanos no tienen un término perentorio, eso lo puedo yo plantear. Sigo con la pregunta antes de escuchar al compañero. ¿Qué pasa si al plantear el incidente de nulidad, el bendito juez no me hace caso? ¿Qué puedo hacer? Si el incidente de nulidad que lo planteo el juez no me pela, no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Poner recursos. Interpongo un recurso, exacto, interpongo un recurso. Si es una decisión no apelable, ¿qué recurso sería? Revocación. Si es una decisión apelable, ¿qué ese recurso sería? Apelación. El incidente de nulidad me abre la puerta de un recurso, que puede ser revocación, en caso que no proceda la apelación, o que puede ser la misma apelación si procede. El incidente más recurso, que fue la combinación que en las primeras clases hemos estado ensayando todos juntos. ¿Correcto? Ahora sí, compañero, te escucho. Doctor, ahí en el juez, viéndolo desde ese punto de vista, nos observa que hay opacidad del fiscal y del defensor de no pronunciarse sobre una violación de los derechos humanos. ¿Podría aplicar el 177 anulando de oficio esa prueba? De hecho. Y después el 179, una vez que se anule esa prueba y el producto de esa misma que es ilícita, rectificando con el 179. Muy bien. El juez puede declarar la nulidad oficiosa, sí, por violación a derechos humanos. Ahora, esa nulidad implica el volver a practicar la diligencia, esta vez conforme a derecho, por mandato del artículo 179 y 177, sí. Sí, si es que se da en ese contexto. En cambio, si se da en el contexto de apelación de sentencias, posiblemente no haya esa reposición, dependiendo del contexto. Pregunto, ¿será otra herramienta también nuestro amparo? ¿Sí o no? Claro, porque el incidente de nulidad con recurso es un tema estatal. ¿Podremos también irnos al amparo? ¿Es materia de amparo la exclusión de prueba ilícita? Compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, ¿puede uno optar por la defensa en ese sentido de esperar y no interponer recursos de incidente y eso
esperar a que en el juicio y poder irse al amparo, y en ese sentido tener la opción de no volver a recoger el juicio. Muy bien. Sobre el tema de amparo, muchas gracias compañeros. Sobre la materia de amparo, quisiera plantearles este debate, que es muy probable que el circuito de Veracruz, ¿qué circuito es este? Séptimo, pueda tener, para enlazar con el comentario del compañero. El segundo circuito, el de Estado de México, salud. Ustedes saben que Estado de México desde el año 2009 tiene sistema acusatorio. En el segundo circuito mexiquense se señaló que el tema de la prueba ilícita es un tema del amparo directo, al actualizarse el 160 de la ley de amparo. ¿Eso qué significa? Porque tendría que esperar la sentencia, ¿verdad?, para poder tramitar el amparo directo. Con lo que significa todo eso, de una reposición o simplemente un amparo lisillano, ¿no?, como tipo Florida Cassés. En cambio, yo te comenté, no sé si a ustedes desde el día lunes, hay una gran rivalidad entre el segundo circuito con el 17º circuito, no se ama. El 17º circuito es Chihuahua. ¿Sí? ¿Qué dice Chihuahua? Chihuahua dice que si la ilicitud ya es manifiesta antes del dictado de una sentencia, como en este caso, ¿no?, la ilicitud ya es manifiesta antes del dictado de una sentencia, lo que procedería sería el amparo indirecto del 114, fracción 4. El amparo indirecto del 114, fracción 4 de la ley de amparo. En buen cristiano, la afectación en un grado predominantemente superior. La afectación en un grado predominantemente superior. ¿Por qué? Porque si el procedimiento continúa, dice Chihuahua, debe ser un procedimiento completamente contaminado, nulo. Entonces, se puede trabajar con el amparo indirecto por 114, fracción 4. Estado de México dice no, el 160, porque el 160 es claro, una causal de amparo directo es el tema de la prueba. ¿Qué dirá tu séptimo circuito? Lo ignoro. Tendremos que esperar al mes de mayo cuando estos casos se vayan generando. Pero sí me gustaría, porque yo también aprendo de ustedes, el aprendizaje es recíproco. Como abogado defensor, porque es el comentario del compañero, ¿qué te conviene más? ¿El indirecto tipo Chihuahua o el directo tipo Estado de México? Bueno, desde el punto de vista técnico, creo que es mejor el Estado de México. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de violaciones fundamentales, estamos hacia la prueba. Exactamente. Es una prueba fundamental además. Y el hecho de que me den la oportunidad de la parte directo, esto genera que estoy prácticamente reponiendo el procedimiento. Porque al final de cuentas el amparo puede venir en el que se repita la prueba, para el efecto de que se repita la prueba o que se vuelva a practicar. Y estamos hablando de violaciones fundamentales, es decir, desde... Dentro del proceso, ¿no? Así es. Para variar, ¿no? Y entonces, bueno, si el sistema acusatorio es fundamentalmente garantista, no podemos establecer por medio del amparo que no se nos proteja en los sentidos más amplios, ¿no? El experto per se requiere forzosamente que se cubra el hombre, ¿no? Ahorita con las nuevas teorías. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias, compañero. El compañero opina que por lo técnico correspondería un amparo directo como lo postula el segundo circuito de Estado de México. Pregunto antes de poner la conclusión final de este primer video. Alguien me levanta la mano con tranquilidad. Recordemos que este es un auditorio para conversar
¿Alguien también comulga por el amparo directo o bien por el amparo indirecto? Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo solamente quería hacer un comentario. Sí. ¿Hasta dónde es viable? Se supone que ahí solamente estamos hablando sobre un dato de prueba. Así es. ¿Hasta dónde es viable interponer el incidente hasta en tanto realmente se tengan los resultados de ese dictamen pericial? Muy bien. Por una sencilla razón, e insisto, este es el debate que ha generado nuestro gran amigo Daniel Hidalgo. En Veracruz el incidente de nulidad tiene un término perentorio. Y si no lo observamos, dice 174, caemos en extemporáneo. Ese término es el siguiente, ¿no? Que si la violación surge en una audiencia, el incidente hay que plantearlo antes que concluya la audiencia. Y si el vicio ocurrió fuera de audiencia, tengo hasta 3 días. Es un término perentorio. Daniel, y creo que su comentario es feliz, ¿no? Feliz para todas las partes y para los jueces, dice. Pero Hesber, la nulidad por prueba ilícita tiene como contexto la violación a derechos humanos. Y la protección frente a tales violaciones a derechos humanos no puede estar limitada a un término perentorio. ¿Cómo voy a limitar la protección a los derechos humanos solamente 3 días o mientras la audiencia no concluya? Eso significa de que yo como justiciable que me siento violado en mis derechos puedo esperar. Dice Daniel Hidalgo, puede esperar, por ejemplo en este caso, que se den los resultados, a que se dé el peritaje y hacer valer todos mis perjuicios ya a partir de esos momentos, ¿no? Ya a partir de esos momentos. Creo que es un debate rico en contenido que lo puedo resumir en las siguientes palabras. Nulidad por derechos humanos está sujetado a un término perentorio, como dice Veracruz, o los derechos humanos per se pueden ser protegidos e incluso sus violaciones invocadas en cualquier momento, ¿no? Que es la posición de nuestro amigo Daniel. Yo y están los compañeros aquí presentes como Patricia y Jazmín, el día de ayer sí creía en el término perentorio de Veracruz, ¿no? ¿Por qué? Y soy sincero con los presentes, me ganó el corazón de fiscal, ¿no? ¿Por qué sufrimos los fiscales? Porque el defensor espera hasta el final para tumbarnos todo, ¿no? Entonces me ganó el corazón de fiscal, te soy sincero, amigo mío, perdóname. Sin embargo, ya con la tranquilidad que te da la almohada, ¿no? Y una cama, pues la pregunta de Daniel tiene justa razón, ¿no? La protección a los derechos humanos está limitado a solamente 3 días o hasta que la audiencia no concluya. Es fuerte, es muy fuerte, y yo creo que la respuesta sería que no estaría limitada, ¿no? Pero veremos qué responde el Poder Judicial de Veracruz, ¿no? Muy bien. Entonces, cerramos la conclusión de este primer video. Recuerden que son 2 videos que nos permitirán terminar el tema de incidentes, de nulidad, de prueba ilícita, con el recurso horizontal de revocación. Primera conclusión de este video, sí hay una violación a derechos humanos. Segunda conclusión de este video, esta violación lo puedo hacer válido como incidente de nulidad. Y si no me pela el juez interponer recurso impugnatorio, sin perjuicio de tener la protección federal, ¿no? Del juicio de garantías, del juicio de amparo. Claro está, que ya sea que nos defendamos en lo estatal o en lo federal, recuerden lo que hemos estado insistiendo durante todos los talleres. Fija la información, fija la explicación para que recibas la tutela del juez. Juez, pido la nulidad
por prueba ilícita, porque se violaron los derechos humanos. Perdón, no me estás diciendo nada. La nulidad de que haya tanto de la toma de muestra ocurrida en la audiencia de fecha, ¿qué fecha? 1 de noviembre de 2007. ¿Esta no es fecha de muertos? ¿Sí? Sí. ¿En fecha de los muertos, ¿sabes? Ocurrida el 1 de noviembre de 2007 ante el juez de garantía X, y además el peritaje de genética, ¿no? Que fue lo que se llevó a cabo después de esa toma de muestra ilegal. Ahí están mis datos de pruebas ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque en primer lugar se violentó mi dignidad y mi pudor, ¿no? 46 del Veracruz, fracción novena. En segundo lugar, mi integridad y mi intimidad, como derecho humano reconocido en el artículo 1 constitucional. Finalmente, ¿cómo pruebas todas esas violaciones? ¿Cómo pruebas todas esas violaciones, su señoría? Con el video que generó la misma audiencia de fecha 1 de noviembre de 2007, que obra en la carpeta administrativa, usted apreciará esto. En el acta mínima, porque recuerda, a pesar que hay video, el juez tiene que levantar una acta mínima, ¿sí? Una acta mínima. En segundo lugar, con el acta mínima que el juez de garantías levantó de esa audiencia, tenemos la siguiente información. ¿Viste? Me dices qué datos de prueba son ilegales. Me dices qué derechos humanos se han violado. Y me dices cómo pruebas la violación. Con el propio video, con la propia acta mínima. El triple fundamento. ¿Qué es nulo? ¿Por qué es nulo? ¿Y cómo pruebas esa nulidad? Y te explicas. Y te explayas. ¿Qué es nulo? ¿Por qué es nulo? ¿Y cómo pruebas esa? ¿Qué cosa? Nulidad. A ver, ustedes me ayudan con las tres preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es? No te escucho. ¿Qué es? Es nulo. Segunda pregunta, ¿por qué? No te escucho. ¿Por qué? Porque es nulo. Y última pregunta, ¿Cómo pruebas? ¿cómo pruebas la nulidad? Punto. Ahora bien, quiero mostrarte un segundo y último video. Ya para dar por cerrado el tema de incidentes y recursos horizontales para pasar a recursos verticales, en concreto la apelación de auto. Ya sabes, por favor, amigo mío, se te entregó un auto de vinculación real, mira, y todavía es real para que lo hayas leído, para que lo hayas revisado, porque eso será lo que vamos a trabajar durante la noche, ¿correcto? Bueno, aquí hay el segundo video. Vamos a poner play, escuchamos y volvemos a hacer nuestros comentarios.